Capítulo tercero del Evangelio según San Marcos. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 1 se dice que es el Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios. Y luego vimos que en él no hay Evangelio de la infancia, no se nos cuenta nada sobre los primeros años de la vida de Cristo. Eso lo encontramos en Mateo, más centrado sobre San José, y en Lucas, centrado sobre la Virgen María. El Señor, luego de ir al desierto y de bautizarse, comienza su misión, y allí comienza la predicación en la zona de Galilea. En este capítulo tercero, una vez más, va a entrar en confrontación con los jefes religiosos de su tiempo, con los fariseos. ¿Qué tenemos en este capítulo tercero? En el versículo 1, una curación que el Señor hará de un hombre que tiene la mano paralizada. En el versículo 7, Marcos nos cuenta cómo la muchedumbre viene de todos lados a escuchar a Jesús. A partir del versículo 13 se nos manifiesta que Jesús elige a 12 y se nos da los nombres de los 12. A partir del versículo 20 hay una intervención de los parientes de Jesús, a partir de que algunos dicen que está fuera de sí. Desde el versículo 22 en adelante hay una suerte de calumnias contra Cristo, y del 31 al final, eso que inicialmente habíamos visto que son que los parientes de Cristo vienen hacia él, porque estaba en Cafarnaúm, ¿verdad? Vienen hacia él, se efectiviza y allí Jesús va a hablar de quiénes son verdaderamente su madre, sus hermanos, ¿verdad? De manera que esto es lo que encontramos en este capítulo. Vayamos un poquitito a ese comienzo del capítulo. Dice, entró de nuevo en la sinagoga. ¿A qué hace referencia? ¿Se acuerdan que en el capítulo 1, versículo 21, tú lo podés buscar, 1:21, allí él va a la sinagoga de Cafarnaúm, 1:21, entonces aquí se dice, entró de nuevo en la sinagoga, y había un hombre que tenía la mano paralizada. Dice, estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Esta es una actitud frecuente y constante. No están tan interesados en el bien que Cristo está haciendo, sino en que si eso que él hace está permitido por esas normas y esas prescripciones que ellos tienen. Y se expresa con el verbo esa actitud que tienen interior. Dicen al hombre que tenía la mano seca, levántate de ahí, y él les dice, Jesús les pregunta, ¿es lícito hacer el bien? ¿Es lícito hacer el bien en sábado? ¿Es lícito hacer esto así? Evidentemente que nadie podía decir una cosa contraria. Y a partir del versículo 5 se nos revela lo que Cristo ve en ellos. Dice, entonces mirándolos con ira, apenado por la dureza del corazón. Recuerden que la ira es una pasión que supone que uno por las cosas malas puede enojarse. Por ejemplo, Jesucristo se enoja porque profanan el templo. Y la ira esa es por la dureza del corazón, porque se han endurecido, se han cerrado. La palabra griega, dureza del corazón, es cardioesclerosis. Sufren una cardioesclerosis, una dureza, y entonces están prejuzgando, están al acecho de Cristo. Entonces dice, en cuanto salieron después de hacer el milagro, dice que los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Aquí ya ven, ahora no se trata de que están molestos, de que se enojan, sino ahora, fíjense, los fariseos son un grupo religioso y los herodianos son o el grupo de soldados que están alrededor de Herodes, o que están en su séquito. Pero de hecho los fariseos son nacionalistas y los herodianos son extranjeros, opositores, están al servicio del imperio.
En cambio aquí se confabulan, es decir, se unen por una causa común. ¿Cuál es esa causa común? Es un odio que tienen a lo que Cristo ha hecho y entonces quieren ver la manera de eliminarlo. A partir del versículo 7 se ve claramente cómo la palabra de Cristo atrae, cómo la gente va hacia donde Él está para escucharlo, porque está muy necesitada de esa palabra que Él trae. Es una palabra nueva, que nunca nadie antes que Él dijo, porque es una palabra que tiene su origen en Dios, en la eternidad. Y por lo tanto, esto es lo que continuamente se resalta. Habla con una autoridad. ¿De dónde le viene esta autoridad? ¿De dónde viene esta enseñanza? Porque no ha aprendido a los pies de ningún maestro judío, de ningún rabino. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, lo siguió una gran muchedumbre e inmediatamente nos muestran los diversos lugares de Galilea, de Judea, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y Sidón, ¿verdad? Y se dice que él se sentó en una barca como para tomar un poquito de distancia y poder enseñarles. E inmediatamente se ven en qué consiste su ministerio. Enseñanza, cura a muchos y expulsa espíritus inmundos. Por lo tanto, se resalta una vez más que estos espíritus dicen de él lo que él no quiere que digan. Dice, tú eres el Hijo de Dios, eso está en el versículo 11, y a continuación lo que yo ya les vengo manifestando, dice, él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Se ve claramente el acatamiento que tienen estos espíritus impuros. Esta confesión que hacen ellos de él como Hijo de Dios, ¿hasta dónde va? ¿Qué es lo que saben ellos de él? ¿Saben que él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno del Padre? Probablemente no. Probablemente no. Probablemente sea así alguien que es el Hijo de Dios perfecto. Y por lo tanto reconocen en eso una voluntad que está adherida de tal manera a Dios, que Dios se manifiesta como su Padre. Pero lo cierto es que confiesan eso. Y a partir del versículo 13 está la elección de los 12. Es muy importante porque está la lista, es decir, ¿quiénes eran esos 12 que Jesús eligió? Y entonces comienzan con Pedro. Todas las listas, no solo de los evangelios, sino también del libro de los Hechos, se inician, se abren con Pedro. E inmediatamente a continuación de Pedro están Santiago y Juan. Este es ese grupo de los 3. Además de ese grupo de los 12, hay un pequeño grupo de 3, que son los que van con el altabor, que son los que están en las horas de la pasión, en Getsemaní, es decir, el grupo de los 3. Y luego van mencionando a todos los demás. ¿Qué cosas están vinculadas con ellos que se nos dicen aquí? Y que después los discípulos las pondrán como condición para elegir el sustituto de Judas. Dice que él los había elegido, la absoluta libertad de Cristo. Es una elección, no es que hayan hecho algo y entonces son aptos por eso, no, es una absoluta decisión de Cristo. Dice, llamó a los que él quiso, dice en el versículo 13, para que estuvieran con él. Primer movimiento, y el segundo movimiento para enviarlos a predicar. Esto que acontece con los discípulos es el dinamismo de la vida cristiana de todos nosotros. Primero, vamos hacia Él. Él nos nutre con su palabra, Él nos nutre con su cuerpo y con su sangre. Empezamos a conocerlo, establecemos con Él una relación de amistad, le reconocemos como nuestro Señor, es decir, crecemos en el conocimiento y en el amor a Él. Y luego que eso se da, entonces viene el segundo movimiento. Eso se nos ha dado para, digamos, que nosotros lo vivamos para nosotros solamente. No, se nos ha dado para que lo entreguemos a los demás. Por eso, primer movimiento, estar con Él. Segundo movimiento, ir a predicar, ir a anunciar. Y dice que los envió con poder de expulsar demonios, que esto es una cosa importante, ¿verdad? Todo lo que es el mal se rinde ante Cristo. Y entonces en el versículo 20 dice, vuelve a casa, seguramente como es Cafarnaúm sea la casa de Pedro, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él. Aquí, ¿verdad? Se enteran por rumores, que son como esas cosas que se corren, que es tremendo la cantidad de gente que se agolpa. Y dicen, pues decían, está fuera de sí. Este es el rumor que está allí, está fuera de sí. Está fuera de sí, tal vez no haya que leerlo negativamente, porque en el 5:42
porque la lectura habitual que se hace es una lectura negativa, pero si miramos en Marcos, míralo en tu Biblia, 5:42, vas a ver, no lo conoces por él, pero en el griego utiliza el mismo verbo. ¿Y cómo se traduce eso? Dice, la muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años, quedaron fuera de sí. Es decir, que esa expresión, que está en un verbo griego, puede ser una expresión de admiración. Podría decirse, atiende a todos, no para, va de un lado para otro, y entonces esto ya le impide hasta hacer lo necesario como sería comer. Entonces vienen a intervenir ellos. Estos son sus parientes, porque a partir del versículo 31 allí revelará, dice, llegan su madre y sus hermanos. Recuerden que la expresión parientes, que es la que se utiliza, es la que aparece aquí. Y en el versículo 22 dice, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Aquí está, diríamos, el pecado mayor, porque se está acusando a Cristo de obrar por el príncipe de los demonios, por Satanás. Se está acusando a Cristo de obrar por Satanás. La obra de Cristo, dicen, es obra de Satanás. De manera que la obra del Espíritu Santo es obra de Satanás. De allí que Cristo dirá al final, toda blasfemia será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, a esa no se perdonará. ¿Y por qué no se perdona? Porque se cierra totalmente a la acción de Dios y con una maldad, digamos, porque el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia, tiene malicia siempre, no acepta ya la misericordia, no la acepta. Y por eso dice, está poseído por el poder de Belcebú. Cristo les explica que un reino no puede estar dividido. Si Satanás expulsa a Satanás, entonces parecería que no debe ser demasiado negocio. Fíjense en la cerrazón que tenían en sus corazones. Y a partir del versículo 31, entonces aquí están su madre y sus hermanos. Y dice Cristo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una cosa muy simple, ¿verdad? Todo lazo familiar está subordinado al cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús manifiesta claramente el valor del lazo familiar, pero no hay que perder de vista que siempre el lazo familiar no puede ser un obstáculo para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, con mucha caridad, pero también con mucha firmeza, hay que hacer comprender que todas esas cosas que nos unen a aquel que está por encima de todas ellas, que es nuestro Dios. Capítulo 3, libro de los Hechos. Acordate de la metodología. Orar al Espíritu Santo, leer el texto, leer este pequeño comentario y terminar en una acción de gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu paz. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.